En este video les voy a compartir el tutorial para realizar esta puntada. Es una puntada de hojas. Como pueden ver, es un tejido continuo, se realiza en una sola pieza y tiene un efecto en 3D. Aquí estoy utilizando esta puntada en esta diadema y miren, así es como queda. Si esta puntada te gusta y quieres aprender a realizarla, no te pierdas a continuación el paso a paso. Los materiales que voy a necesitar para realizar esta puntada son: voy a tejer con hilo de algodón, es un hilo delgado, es hilaza del número 6. Voy a necesitar un gancho de 2 milímetros, tijeras, voy a necesitar listón. Este que estoy ocupando es un listón de 1 centímetro de ancho. Voy a necesitar pegamento, este es un adhesivo multiusos. Pueden usar silicón, ya sea frío o caliente, y opcional, cuentas decorativas. Vamos a iniciar con una cadena reforzada. Tejemos ahora 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hacemos una lazada y vamos a ir a la primera de esas 6 cadenas y vamos a tejer una vareta sin cerrar, es decir que solamente pasamos por 2 gasas. Lazada, volvemos a pasar ahí mismo y hacemos otra vareta sin cerrar, entonces pasamos solamente por 2 gasas y ahora vamos a cerrarlas juntas. Cerramos ahí y miren, aquí tenemos ahora 2 puntos y en el centro de estos 2 puntos vamos a trabajar. Hacemos 2 cadenas y vamos a tomar nuestro punto, el primero de estos dos, de atrás hacia adelante, de esta forma, ¿sí? Tenemos aquí las 5 cadenas y estos 2 puntos que están cerrados juntos. Vamos a tomar el primero de esos dos, hacemos la lazada, pasamos así por atrás para salir al centro de los puntos. Vamos a tejer 6 varetas sin cerrar, entonces hacemos la lazada, pasamos el punto, hago la primera, sacando solamente 2 gasas, lazada ahí mismo, otra sin cerrar, tengo 2, otra sin cerrar, 3, solamente sacamos 2 gasas, 4, 5 y 6. Tenemos 6 varetas sin cerrar. Vamos a cerrarlas de la siguiente forma: sacamos primero una gasa y a partir de aquí vamos a ir sacando de 2 en 2. Entonces sacamos 2, 2, 2, 2, 2. Nos deben quedar 2 en el gancho. Ahora vamos a girar. Yo lo que hago es pasar primero mi hebra por atrás del gancho y dar la vuelta. Entonces giro ahora mi gancho de esta forma, saco las gasas y las vuelvo a retomar. Ahora vamos a tejer aquí. Estas 5 cadenas las pasamos hacia atrás de esta forma, como doblando para tener libre este punto. Y de la misma forma entonces pasamos, sacamos 2, pasamos, sacamos 2, pasamos, sacamos 2, ya son 3 veces, lo vamos a hacer igual 6 veces, 4, 5 y 6. De la misma forma vamos a sacar primero una y después de 2 en 2, 2, 2, 2, 2, 2 y al final sacamos 3. Ahora vamos a tejer 3 cadenas, 1, 2, 3. Vamos a girar el tejido y miren, aquí donde tenemos esta cadena
Sobre esa cadena está una media vareta. Esa vareta la vamos a tomar así y vamos a hacer ahí un punto deslizado, ¿sí? Ahora vamos a voltear nuestro tejido para ver que este es el derecho de nuestro tejido. Esta es nuestra primera hoja. Vamos a hacer la segunda. Vamos a tejer 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Y en estas 5 cadenas vamos a tejer ahora las 2 medias varetas, que es sobre las que vamos a trabajar nuestra siguiente hoja. Y lo mismo, sacamos 2 gasas, lazada, pasamos y sacamos 2 gasas. Ahora cerramos todas. Miren, ustedes van a ir poniendo su hoja anterior de esta forma para que vean de qué lado nos toca trabajar. Entonces tenemos aquí nuestros puntos. Lo que vamos a hacer es ponerlo de este lado, ¿sí? Para que esta hoja nos quede ahora hacia la derecha. Esta nos tocó a la izquierda, ahora nos va a tocar esta a la derecha. Vamos a hacer aquí las 2 cadenas. Vamos a tomar nuestro punto por atrás, saliendo al centro de los dos, y de esa forma vamos a tejer nuestras 6 varetas sin cerrar. Tengo 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a ir repitiendo lo mismo en cada una de las hojas. Vamos a sacar primero una gasa y después de 2 en 2. 2, 2, 2, 2 y 2. Nos deben quedar 2 en el gancho. Vamos a pasar nuestra hebra. Miren, como a ustedes les resulte más fácil, si ustedes quieren girar el gancho, sacarlo y después pasar su hebra hacia atrás, también, miren, y retoman sus gasas. Como a ustedes les parezca más fácil. Hago la lazada, paso ahí. Siempre estas cadenitas las vamos a hacer hacia atrás para poder tomar nuestro punto. Y tejemos nuestras 6 varetas sin cerrar. Tengo 2, 3, 4, 5 y 6. De la misma forma vamos a tejer sacando primero 1, 2, 2, 2, 2, 2 y al final 3, ¿sí? Así es como vamos a ir cerrando. Ahora vamos a tejer aquí 3 cadenas, 1, 2, 3. Vamos a dar la vuelta a nuestro tejido y de la misma forma como lo hicimos en la hoja anterior, ustedes van a jalar esta cadenita de 5 y van a ver que sobre ella está esta vareta, ¿sí? Aquí pueden ver, esta es la cadena y aquí está la vareta. Aquí debemos tejer un punto deslizado. Y vamos a trabajar ahora 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Y en estas 5 cadenas vamos a hacer, y aquí vamos a hacer las 2 varetas cerradas juntas, que son las que dan inicio a la siguiente hoja. 1, 2 y cerramos. Entonces aquí ya vamos a iniciar la siguiente hoja. Aquí tenemos, miren, las vamos a ir poniendo siempre por el lado del derecho. Entonces tenemos una a la izquierda, una a la derecha. Esta nos corresponde hacerla a la izquierda, entonces aquí no debemos girar. Aquí como está nuestro tejido vamos a continuar. Hacemos nuestras 2 cadenas, lazada, y tomamos nuestra hebra así por la parte de atrás, saliendo al centro de estos 2 puntos, ¿sí? Y como pueden ver, vamos a trabajar entonces hacia la izquierda. Eso es lo único que van a tomar en cuenta. Ya lo demás se teje de la misma forma. Lo único que van a ir checando es hacia qué dirección debe ir su hoja. Vamos una izquierda, una derecha, ahora a la izquierda. Y tejemos nuestras 6 varetas. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Sacamos 1, 2, 2, 2,
2 y 2. Nos deben quedar 2 en el gancho. Giramos, sacamos el gancho, pasamos la hebra hacia atrás y retomamos nuestras gasas. Y lo mismo aquí, hacemos hacia atrás estas cadenas para tomar este punto y ahí tejemos nuestras 6 varetas sin cerrar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a cerrar nuestros puntos como en las hojas anteriores, sacando primero 1, 2, 2, 2, 2, 2 y aquí al final debemos sacar 3. Tejemos 3 cadenas, 1, 2, 3. Giramos nuestra hoja y vamos a ubicar la vareta donde debemos cerrar. Jalamos nuestra cadenita para que resalte la vareta y aquí está. Y ahí pasamos y hacemos un punto deslizado. Vamos a iniciar la siguiente hoja. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Hacemos la lazada y en estas 5 cadenas anteriores nuestros 2 puntos vareta cerrados juntos. Tengo 1, 2 y cierro. Ok, vamos a poner otra vez nuestro tejido por el lado del derecho. Así es como nosotros estamos tejiendo. Vean, al ponerlos por el lado del derecho, esto se gira, queda hacia la derecha. Aquí está hacia la izquierda. Y al poner nuestros puntos, se gira nuestro tejido. Y miren, así vamos ahora. Izquierda, derecha, izquierda y ahora nos toca a la derecha. De la misma forma, 2 puntos, cadena y vamos a tomar nuestro punto para salir al centro. Miren, siempre de atrás hacia adelante y saliendo al centro de los 2 puntos, de esta forma. Y trabajamos nuestra hoja de la misma forma. Vamos a hacer nuestras 6 varetas sin cerrar. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora saco 1, 2, 2, 2, 2 y 2. Me deben quedar 2 en el gancho. Vamos a girar nuestro tejido y nuestro gancho de esta forma. Sacamos, pasamos nuestra hebra hacia atrás y retomamos nuestras gasas. 1 y 2. Ahí están. Vamos a tejer ahora nuestra otra parte de la hoja. Lo mismo, nuestras cadenitas hacia atrás para tomar nuestro punto. Y tejemos ahí, hacemos la lazada y tejemos nuestras 6 varetas sin cerrar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora sacamos una gasa y después de 2 en 2. 2, 2, 2, 2 y 2. Nos van a quedar 3 al final, cerramos todas. Giramos nuestro tejido para tejer nuestras 3 cadenas. 1, 2, 3. Jalamos nuestra cadenita para ubicar nuestra vareta, la que está sobre ella, y miren, aquí está, y hacemos el punto deslizado. Aquí terminamos otra hoja. Vamos a tejer la siguiente. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y sobre las 5 cadenas anteriores hacemos los 2 puntos vareta cerrados juntos. Pasamos ahí, cerramos. Ok, entonces ponemos nuestras hojas por el lado del derecho y como pueden ver, aquí no se gira, entonces continuamos de esta misma forma. Ahora nos toca hacia la izquierda y eso es lo que debemos ir haciendo, una hacia la izquierda y una hacia la derecha hasta tener el tamaño que requerimos. Miren, aquí vamos a ir midiendo, vamos a dejar más o menos 1 centímetro y vamos a ir tejiendo así hasta que nos cubra toda la diadema. Miren, aquí ya tengo yo el largo que necesito para forrar mi diadema.
Pero si ustedes quieren también la pueden hacer. Si no tienen la diadema, también le pueden poner una liga aquí en la parte de abajo para trabajar una bailarina. Miren, entonces lo que voy a hacer ahora aquí es una cadena reforzada para cortar esta hebra. Y una vez que ya tengo esta cadena, voy a ocultar mi hebra aquí en el tejido, y lo único que voy a hacer es pasar por la parte de atrás y trabajar cadenitas de esta forma. Y en esta parte pasamos nuestro gancho y aquí vamos a jalar esta hebra. Miren, y de esta forma aquí ya se queda oculta. Aquí voy a cortar y lo mismo con la hebra de inicio. Miren, una vez que ya tengo terminado mi tejido, lo que voy a hacer ahora es armar mi diadema y voy a empezar forrándola con el listón. Entonces vamos a hacer esto aquí. Voy a iniciar pegando aquí y después, miren, le voy a poner una gotita de pegamento aquí en la parte de atrás. Voy a pegar ahí y aquí nada más le voy a hacer un cruce. Aquí lo único que voy a hacer es ir dándole vuelta para forrarla toda completa, y por ejemplo por aquí ya le voy a poner un puntito de pegamento para ir subiendo y que ya quede fijo aquí. Y sigo. Y esto es lo que voy a hacer hasta llegar al otro lado. Ya aquí cuando vamos a terminar, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cortar aquí más o menos a unos 4 centímetros. Miren, aquí pasamos a la punta de esta manera. Aquí le ponemos pegamento, fijamos ahí, y ahora vamos a dar otra vuelta aquí para que quede totalmente cubierto, ¿sí? De esta forma. Y al final pegamos aquí en la parte de atrás. Y bueno, una vez que ya forré aquí la diadema, entonces sí, voy a colocar ahora ya mi tejido. Vamos a ubicar nuestro revés y nuestro derecho. Vamos a ir pegando. Y aquí ya lo único que tenemos que hacer es ir acomodando nuestro tejido. De esta forma. Y vamos a ir poniendo, de la misma forma vamos a ir poniendo un poquito de pegamento. Y vamos a ir acomodando nuestras hojas para que se vaya quedando aquí centrado y además que nos queden todas bien acomodadas. Y miren, aquí pegamos la parte de abajo y aquí sí vamos a ir colocando un poquito de pegamento hilera por hilera, y vamos a ponerlo aquí en el tejido para ver que no sea un hueco, que sea el tejido. Entonces ponemos ahí, colocamos y presionamos y vamos a la siguiente hilera. De la misma forma colocamos en la parte donde hay tejido y volvemos a subir y vamos a ir acomodando nuestro tejido, y así continuamos hasta llegar al otro lado. Y aquí al final lo que voy a hacer es colocarle unas perlitas, pero pues esto ya es opcional. Miren, si quieren ponerlas o no, ya la diadema quedaría así terminada. Miren, aquí al final sí le puse estas perlitas doradas. Y bueno, este es el resultado. Así es como queda ya la diadema terminada. Miren. Y como pudieron ver, se realiza muy fácil, muy rápido. Y bueno, pues aquí otra idea para nuestros accesorios para el cabello. Si este video te gustó, no olvides compartirlo. Te invito a que te suscribas a mi canal si es que aún no lo has hecho. Y al suscribirte, no olvides presionar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Espero que este tutorial les guste, que les sea útil, pero sobre todo que lo realicen. Los espero en el próximo video.